Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá con ustedes, con un invitado especial, con invitados especiales, y tiene una característica muy especial este encuentro. Es el último de este ciclo 2021 de Plaza Pública Dende. Queremos decirles muchas gracias por haber estado con nosotros hace 8 meses. Este es el encuentro número 31. Han pasado por este viaje, por este camino, 70 invitados, panelistas, personas que nos han acompañado. Estamos tan contentos porque nos han acompañado ministros, senadores, diputados, técnicos, profesionales, jóvenes paraguayos que están estudiando en Rotterdam, en Berlín. Realmente fue una experiencia maravillosa. Gracias por haber estado con nosotros y esperemos que este sea un encuentro más de los lindos, de los buenos, que nos dejen cosas útiles como ciudadanía. Y les doy la bienvenida a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, Alberto. Gracias, Alba. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a los invitados, al doctor Abreu, que nos acompaña desde Montevideo, a la doctora Julia Velilla Laconich y a Jan Esperanza, que vamos a conversar juntos los cuatro a partir de un instante más. Cuando planificamos este último encuentro de Plaza Pública, estuvimos discutiendo si era más conveniente tener a alguien, algún referente nacional, porque este fue un espacio para debatir los grandes temas nacionales, o si era más conveniente tener a alguien que sea un referente internacional, porque también salió claramente en estos 31 encuentros la importancia que tiene para el Paraguay su inserción inteligente al mundo. Un mundo complicado, un mundo en crisis en este año 2020, pero es el mundo que tenemos y es el que nos da también las oportunidades. Hay amenazas y hay oportunidades. Las oportunidades porque ahí están los mercados, ahí están las tecnologías, ahí están los capitales. Entonces también nos parecía importante la presencia de algún referente internacional. Felizmente pudimos encontrar una síntesis, yo diría casi perfecta, porque nuestro invitado de hoy es un referente internacional. El doctor Abreu fue canciller del Uruguay, fue ministro de Industria, Minas y Energía del Uruguay, fue senador por muchos periodos, fue candidato a presidente de la República del Uruguay y actualmente es secretario general de la LADI. Él está justamente en este momento en las oficinas de la LADI en Montevideo y desde ahí vamos a tener el placer de poder conversar con él. Pero él también, además de ser un referente internacional, nos puede hablar muchísimo de los grandes temas mundiales, regionales, los desafíos en este año tan complicado. Él tiene la característica de ser hijo de paraguayo. Entonces, conoce profundamente también nuestro país. Además, somos dos países muy similares. Ambos somos economía muy pequeña. Ambos estamos rodeados de estos dos grandes países que son Argentina y Brasil, dos países complicados. Entonces, muchas de los desafíos que tiene el Uruguay son también similares al del Paraguay. Entonces, realmente muchas gracias, doctor Abreu, por aceptar la invitación. Creo que con usted vamos a poder conversar desde lo internacional y también podemos hacer algún paralelismo con lo local. Para presentarnos a nuestro invitado de hoy, dada esa característica de que también es hijo de paraguayo, yo le había pedido, y nos acompaña hoy, tenemos el honor que nos acompañe la embajadora, la doctora Julia Velilla Laconich. La doctora Julia Velilla Laconich es socia fundadora de DENDE, una gran historiadora, y ha sido embajadora en Bolivia, en el Perú, en la UNESCO en París y sobre todo también en Uruguay. Entonces, la doctora Julia Velilla conoce muy bien el Uruguay, conoce muy bien al doctor Abreu, y quiero pedirte, Julia, si vos podés presentarle a nuestro invitado de hoy. Te escuchamos, Julia. No está conectado tu micrófono, tenés que activar el micrófono, Julia.
Hay un problema ahí. Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Bueno, gracias Alberto, gracias a los colegas de Dende por invitarme a participar de este último conversatorio y tener el privilegio de presentar al doctor Sergio Abreu, un hombre de vastísima cultura. El doctor Abreu no solamente es un viejo y querido amigo personal, pero sobre todo un gran amigo del Paraguay. Como tú dijiste, su padre es un excombatiente de la Guerra del Chaco que emigró al Uruguay para estudiar odontología y allá quedó atrapado en el amor. Siempre que hubo algún ataque o alguna menoscabilidad al Paraguay, desde la prensa, desde las tribunas, desde el Congreso, el doctor Abreu estuvo defendiendo sin falta al Paraguay. En el Uruguay se lo conoce como el paraguayo. Un experto internacionalista, un brillante político, un investigador, historiador muy distinguido, un destacado profesor universitario y también un compositor iguayno, ¿verdad, Sergio? Es un hombre multifacético. Como político, patriota y combativo, militó desde muy joven en el Partido Blanco, en el que es uno de sus líderes más importantes, y lo representó en puestos tan claves como tú dijiste, como ministro de Relaciones, como ministro de Energía y cosas, en la Cámara y en el Congreso, y por supuesto también ahora en el importante puesto de secretario general de ALADI, un organismo de larga trayectoria continental. A todas estas facetas, el doctor Abreu también se agrega su prolífera producción académica, porque ha publicado numerosos libros. Y de los últimos libros publicados, la vieja trenza, muy apretadamente entretejida, como diría su prologuista y colega, la doctora Ana Ribeiro, que hoy es ministra de Cultura del Uruguay. El doctor Abreu ha analizado lúcidamente las complicidades de los dos grandes miembros de nuestra región, Argentina y Uruguay, Argentina y Brasil, perdón, sí, que han tenido una política conjunta, una manera de dirigir la política regional, lamentablemente como víctimas muchas veces los países de Paraguay y Uruguay. Esta vieja trenza porteña lusitana ha formado una coalición que ni siquiera en el acto de fundación de Mercosur, que fue el acta de asunción, tampoco consideraron como países asimétricos a Paraguay y Uruguay. Bueno, de todas estas cosas y de mucho más nos va a hablar don Sergio. Yo, al darle la bienvenida a Dende y a esta última sesión de Plaza Dende, quiero decirle, doctor Abreu, que para nosotros usted siempre va a ser un paraguayo más en esta su tierra, donde valoramos y admiramos su brillante trayectoria en esa patria que es la patria del prócer de la estirpe, don José Gervasio Artigas. Todos estamos deseosos de escucharlo, doctor Abreu, así que le cedo la palabra a Sergio. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Estamos escuchando muy bien, doctor. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer, emocionado, la verdad es que la bienvenida y la oportunidad que Dende me da para hablar con ustedes y las palabras de Julia, que obviamente están mezcladas con el afecto que a veces tiene la subjetividad que naturalmente es parte de los sentimientos. Pero yo siempre me he sentido y me siento, a pesar de ser uruguayo, nacido acá, mi padre siempre me enseñaba, yo soy la voz ferviente paraguaya
cantándole a mi pueblo soy feliz. Le canto donde quiera que yo vaya canciones con nostalgia guaraní. Y esto lo hago no como un arresto afectivo, sino simplemente porque lo siento así. Porque siento además lo que es el compromiso que tenemos con nuestra gente, con nuestros pueblos, con nuestra historia. Y sobre todo con el futuro que se nos plantea y el presente que se nos plantea, con una realidad que voy a tratar de describir de la forma más sintética y más clara posible. Como ustedes comprenderán también, el hecho de estar hoy ocupando el cargo de secretario general de la LADI me inhibe, por razones del tratado internacional, de hacer consideraciones políticas puntuales sobre los países y sobre todo emitir determinadas posiciones que, más allá de tenerlas, las tengo obviamente que administrar dentro de esta situación. Pero a mí se me planteaba cómo estamos analizando el escenario geopolítico que tenemos hoy. Cómo es que el mundo ha entrado en una vorágine que tiene 2 o 3 aspectos que son importantes de analizar, que analiza cada país, cada región, y hoy en esta lógica de la globalización que se enfrenta de alguna forma a la lógica del egocentrismo o del nacionalismo en ciertos aspectos como se ha planteado en los últimos tiempos. La preocupación que uno tiene es las brechas que vivimos. Ahí cayó la señal, doctor. Yo no estoy escuchando la señal, no sé si ustedes escuchan. No, su voz ya no escucho. Hay problema con la transmisión. Si podemos... Sí. Hubo un inconveniente con la transmisión, Sí. doctor. Hubo una... Esperen que voy a apagar esto. Estamos... ¿Sabe que la tecnología, o sí, a ver, la voy a tener por acá porque siempre sucede lo inoportuno. ¿Ahora me están escuchando? Ahora sí, ahora sí. ¿Me están escuchando ahora? Le escuchamos hasta cuando inició con el tema de la solidaridad, del tema mundial, hasta ahí lo escuchamos. Bueno, acá tenemos las brechas que se nos están planteando, que son claramente una brecha productiva, una brecha digital de la mano de la tecnología y de la innovación, que se incorpora a las cadenas de valor en todo el comercio internacional, y una brecha social, que esa brecha social está teniendo dimensiones realmente dramáticas y en particular en nuestro continente. Entonces, nosotros no podemos analizar este tema simplemente desde una posición autónoma o desde un país, sino que lo tenemos que ver cómo que el mundo va incidiendo irreversiblemente en todas nuestras realidades. ¿Por qué digo esto? Porque la geopolítica mundial ha cambiado de forma sustancial. Y además porque el sistema de producción o el sistema de comercio hoy está identificado con que 2/3 del comercio mundial es intrafirma. El 60% de los bienes que se exportan son semiterminados. Es decir, que acá existe una lógica de las cadenas, de las grandes cadenas de valor que están más allá de las políticas de los estados. Y esto es una realidad que está muy vinculado también con los servicios. La economía de los bienes no necesariamente está hoy en el centro del comercio, sino fundamentalmente los servicios, la tecnología y todo lo que está incorporándose a esta competitividad y productividad que nos desafía todos los días. Entonces, yo diría porque además estos temas
de alguna manera pueden ser una fotografía. Pero cuando uno ve que hay una enorme crisis, y a mí la palabra crisis siempre se me ha planteado como oportunidad. Una crisis que está más allá de la pandemia, que la vamos a analizar. Una crisis que es del multilateralismo, de las reglas de juego. Es decir, todas las reglas de juego que tenemos en la Organización Mundial de Comercio, o en los acuerdos de carácter comercial, o en todo aquello que supone tantas disciplinas como la propiedad intelectual, los servicios, el desarrollo sostenible, la ecología, hasta los tratados más puntuales, todos ellos están hoy en crisis porque ha existido y existe, esperemos que cambie, una tendencia en particular de las dos grandes potencias que han ingresado hoy en el servicio en el área del comercio administrado, que son los Estados Unidos y China. Ambos países son miembros de la Organización Mundial de Comercio, pero esa Organización Mundial de Comercio está vacía en cuanto al cumplimiento de las reglas, e incluso entre el Tribunal de Apelaciones, que ha sido desmantelado por decisión de la última administración Trump, que ha quitado, entre otras cosas, su apoyo a muchos tratados internacionales y a muchos problemas que son de primera categoría, en el que incluso se ha retirado de su participación. Entonces, ese comercio administrado se pone geopolíticamente en competencia, por decirlo así, con lo que antes era lo normal de nuestras realidades, que era la doctrina Monroe, por decirlo así, América para los americanos, contra Europa y su visión de carácter comercial, inversiones y carácter geopolítico. El Atlántico dejó de ser una realidad y ahora el Pacífico, el nuevo balcón, donde el comercio internacional, las decisiones se van tomando en función de una estrategia de carácter global que incide enormemente. Esto lo digo porque nosotros no podemos ignorar una realidad. Los países pequeños somos tomadores de precios en general y somos tomadores de decisiones internacionales. Pero nuestras políticas nacionales también son responsables de enfrentar estas situaciones, sobre todo desde el punto de vista social. El continente, nuestro continente, es el más desigual del planeta. Y aquí hay responsabilidades para todas las líneas ideológicas que ustedes y que queramos todos definir. Esta desigualdad es también la fragilidad que tenemos en nuestro continente de tener solidaridades firmes en lo que significa la integración económica, la integración comercial y nuestro relacionamiento de carácter político y estratégico en materia institucional. ¿Le puedo interrumpir, doctor, un momentito? La Con mucho doctora gusto. Julia me pide la palabra y no sé si podés habilitar tu micrófono. Te quiere hacer una pregunta referente al tema internacional antes de ir llegando a América Latina. Con mucho gusto. Te escuchamos, Julia. Está diciendo, Sergio, de que este problema de la pandemia ha probado la necesidad de una conducción global, porque los problemas que tenemos que enfrentar son globales, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, los organismos internacionales, como Naciones Unidas, como la OMC, como la tan cuestionada OMS inclusive, están más debilitados. Y los líderes mundiales, que antes hacían una bipolaridad, también se están diluyendo. Hay casi podríamos decir una multipolaridad o apolaridad. Entonces yo te pregunto si crees que las fuerzas económicas y sobre todo los pueblos sociales van a lograr los cambios que son necesarios pese a la política. Es muy buena tu pregunta porque es una respuesta que no la podemos dar de carácter puntual, pero sí el escenario está planteado en forma distinta.
Si uno mira hoy la crisis del multilateralismo, como tú dices muy bien, que en realidad las reglas importan muy poco, y como decía un día el doctor Herrera con mucha fuerza, Luis Alberto de Herrera, decía, hay allá los rubios del norte y los amarillos del este con sus problemas, festín de leones. Y este festín de león se está planteando en particular ahora con la participación del comercio chino, que hoy China es la primera exportadora de bienes del mundo, la primera, y la tercera exportadora de servicios. Y ese avance determinó, entre otras cosas, la estrategia de los Estados Unidos para tratar del presidente Trump de ir a competir en forma bilateral y enfrentarse fuera de las reglas e incurrir en el comercio administrado, es decir, el acero, el aluminio, la soja, todo eso se administraba, entre otras cosas, con el tipo de cambio, pero fuera de las reglas, que es lo que a nosotros más nos preocupa. De los países débiles, el gran instrumento es el derecho, son las normas. Es el principal escudo de los países más débiles, que es lo que está en crisis por el incumplimiento que se viene planteando. Entonces aquí tenemos que nosotros no repetir dentro de nuestra propia región estos problemas y cumplir con nuestras obligaciones en los procesos de integración, en nuestros acuerdos bilaterales, en el caso del propio Mercosur, sincerarlo de forma definitiva para no estar simplemente haciendo declamaciones de carácter romántico en una integración que tiene enormes problemas, por decirlo así. Entonces, en este tema que tú planteas, Julia, aquí tenemos que replantear la estrategia, porque cuando se ingresa en el nuevo esquema donde Europa, y uno mira, ¿y por qué la Unión Europea no tiene una posición definida en cerrar el acuerdo con el Mercosur? Y uno dice, ¿será por razones económicas, comerciales? Bueno, es porque el escenario cambió. La preocupación, cuando yo era canciller hace unos cuantos años, Europa dijo, voy a tratar de compensar la Alianza de las Américas y el ALCA que planteaba los Estados Unidos para ver si hago un acuerdo con el Mercosur. Pero como eso se diluyó en muchos aspectos, ahora Europa se ve enfrentada, entre otras cosas, a esta nueva realidad donde el comercio internacional y el comercio chino es quizá la primera preocupación que se tiene, entre otras cosas, de la ruta de la seda, donde la ruta de la seda planteada por China y ahora por Irán y por Rusia está llegando al Mediterráneo con enormes signos de alerta a la economía europea. A eso le agregamos el Brexit y todas las dificultades que tenemos y el panorama es otro. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar esta realidad? O mejor dicho, ¿cómo hacemos en este continente? Porque tú mencionabas recién la pandemia. La pandemia nos ha costado a América Latina solo 50 millones de puestos de trabajo. Si tenemos una desigualdad ya previa a este tema, ustedes imaginen la caldera de presión que tenemos en todas nuestras sociedades frente al desempleo, la enfermedad y las dificultades de recuperar nuestras economías. Y esta es una realidad que tenemos que enfrentar, pero con mucho realismo. Y yo debo confesarles, porque ayer un grupo de amigos ex cancilleres me invitaron para también una conversación sobre todos estos temas, diciendo somos de centro izquierda. Y digo, miren, yo a esta altura no sé ni qué es la derecha, ni qué es la izquierda, ni qué es el centro. Lo que aquí nosotros tenemos que defender son políticas nacionales que busquen que el empleo empiece a recuperar la equidad social, que es lo que estamos perdiendo. Y el empleo es la modernidad en la educación, en políticas nacionales, para adecuar también nuestra oferta laboral a la demanda laboral. Porque el desempleo que existe es porque a veces las exigencias tecnológicas o los avances están colocando a las personas no calificadas
más allá de su voluntad y su decisión, de no ajustar la demanda laboral con la oferta laboral. Y esto es un tema de una enorme deuda que tenemos nosotros en América, sobre todo en materia de educación. Y esto cada uno asume su responsabilidad, porque hay países con mayor adelanto, otros con menor adelanto, pero el tema educativo es quizás el gran desafío que tenemos para enfrentar el problema de la desigualdad y del empleo. Pero ahora tenemos esos 50 millones de puestos de trabajo que hemos perdido. Y eso significa que tenemos que ver ese panorama internacional. Yo les doy un ejemplo. Nosotros en el Uruguay, nuestro principal cliente comercial es China. El principal socio comercial del Brasil es China. El segundo comercial o primero de Argentina es China. Y con China no tenemos ningún tipo de preferencia arancelaria. Exportamos simplemente nuestros bienes en función de la demanda de un mercado muy fuerte. Y nuestra exportación hoy es de carne bovina. Es decir, parecería como que nos estamos volviendo a exportadores de bienes primarios, obviamente con muchos servicios, porque las exigencias que en materia de normas, ya sea de inocuidad, sanitarias y todo, cada día van a ser más fuertes. Pero está cambiando todo el panorama de nuestra inserción internacional. Lo que sí es claro es que ya no existe más la posibilidad del proteccionismo. País que se protege sin reconvertirse en este nuevo mundo es pobreza asegurada, porque la competencia va a existir en forma directa. Cuando negociamos el Mercosur, el Brasil nos pidió proteger 3 sectores: las telecomunicaciones, la informática y los bienes de capital. Y colocó una cantidad de aranceles altísimos. A los 3, 4 años, a los 5 años, llegó a comprender que el mundo pasaba por encima de lo que era la informática brasileña, las telecomunicaciones brasileñas y obviamente el tema de los bienes de capital. Es decir, recién está dándose cuenta en determinados aspectos que la apertura también es un elemento de la modernidad y también del empleo por la pérdida que tenemos sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Las pymes hoy representan casi el 90 o 95% de la estructura productiva de América Latina. Y son exportadoras de un porcentaje muy bajo, son las grandes cadenas de valor las que exportan. A esas pymes, al pequeño, al mediano productor, es al que tenemos que ayudar para que pueda tener competencia, para que pueda abrir los mercados, para que pueda tener acercamiento y sobre todo para que pueda producir en términos de competitividad y de productividad. ¿Cuál es el otro gran tema que tenemos? Y aquí sí lo podemos conversar con Paraguay, Uruguay y Bolivia, que es la cadena logística. La logística hoy que se ha transformado en un elemento absolutamente decisivo en materia de competitividad. Los costos que tenemos en los transportes multimodales, sobre todo en transporte de carretera, si no los analizamos en toda la proyección de la cadena, el caso de la hidrovía es el mejor ejemplo, los costos que vamos a tener de los productos que salen de los puertos finales hacia el exterior van a tener precios distintos y van a perder competitividad frente a lo que se produce y frente a los servicios que se desarrollan con una enorme velocidad en materia de inteligencia y de mercado. Esta es la realidad. Entonces, hay un tema que nosotros miramos a veces desde nuestra propia visión continental, desde nuestra relación sureña, por decir así, de Sudamérica, en la que tenemos obviamente una cantidad de condicionamientos. Nuestros vecinos, de tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan, nos ponen al borde del paro respiratorio. Y lo que tenemos que administrar es precisamente la competitividad, pero también desarrollar políticas que sean modernas, que la tecnología no espera por nosotros.
que cuando tenemos empresas, no voy a decir los nombres, pero ustedes saben muy bien, que hoy por un celular uno puede comprar una determinada mercadería en cualquier parte del mundo y se la traen y se la llevan, y ahora hay empresas con logística ya organizado en materia de transporte aéreo, internamente en los países ya va a ser para afuera. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que las pymes y nuestros sectores sociales más condicionados deberían ser parte de esta estrategia, porque tenemos que hacerle una propuesta que no sea exclusivamente promoción de comercio. Yo le llamo pymes grandes negocios. Es decir, para que cada pyme de nuestros países pueda verse abierta la posibilidad de comerciar primero entre la zona. Nosotros nos llenamos la boca con la integración, pero apenas comercializamos el 13% de nuestros productos en la región. Entonces, si tenemos ese 13% y el margen que tenemos con accesos arancelarios, preferencias, algo que está fallando y que es nuestra capacidad de desarrollar la cultura de la integración más allá de las declamaciones lacrimógenas que generalmente se hacen hablando de América Latina. Hay que ser pragmático, práctico. Acá, como se dice en el fútbol, los goles son amores, acá el comercio es la realidad. Y ese comercio lo tenemos que desarrollar desde adentro, pero también con la voluntad política de los países. Y cuando tenemos los corredores logísticos, cuando tenemos la necesidad de la infraestructura física de desarrollar, estamos viendo qué competitividad tenemos. Doctor, ¿te puedo hacer Pero una pregunta? Quiero entrar sobre lo que estás mencionando, porque voy a tomar algo que vos dijiste mientras tomás tu mate. Exacto. Mencionaste una cifra que no es menor en cuanto al pragmatismo que ahora decías. 2/3 del comercio mundial son intrafirmas. Se ha modificado la lógica de las cadenas de valor que buscan seguridad de suministros, que buscan estar cerca de los centros de producción y consumo. Eso está ocurriendo, por un lado mencionaste. Y estás diciendo que sin el comercio, que es un gran dinamizador de la economía, de los empleos, vamos a tener serios problemas. Por lo tanto, uno del pragmatismo podría decir, ok, ¿y cómo aprovecho entonces esas grandes cadenas de valor? Sobre todo, y quiero traerte un poco a países como los nuestros. Vos conocés mucho Paraguay, digamos Uruguay, por supuesto, países como los nuestros, en donde en teoría tendríamos tal vez la mayor flexibilidad, pero vos dijiste en un momento dado, cadena de valor por fuera, y anoté, de las políticas de Estado, pero son precisamente las políticas de nuestros países, como por ejemplo Paraguay, las que pudieran en teoría atraer a estas cadenas de valor, o no. Qué sé yo, Irlanda lo hizo muy bien en Europa y logró atraer mucho, digamos. Porque es mucho más flexible, más pequeño, nosotros también somos pequeños. Iría por ahí el tema, deberíamos ir cortando, no solo en el sentido de decir, bueno, este es el conjunto de políticas que yo voy a implementar como país para atraer estas cadenas de valor. ¿Te parece que va por ahí? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué seguridad le tenemos que dar? Energía, mano de obra adecuada, cuestiones impositivas que puedan ser atractivas. ¿Qué tenemos que hacer para atraer esa cadena de valor? Es muy buena la pregunta, porque en realidad hay dos cadenas de valor, por decirlo así. Las grandes cadenas de valor, que obviamente, como tú dices, ya están cambiando de la localización por la cercanía de los centros de consumo. Esas, por ejemplo, acá tenemos UPM. UPM es la que produce pasta de celulosa. Muy bien. Y uno le dice, dígame, señor UPM, ¿usted no podría fabricar muebles o podría parar algo más y desarrollar algunas industrias en el país para que tengamos también el consumo y mano de obra para determinadas actividades? Dice, no, yo solo produzco pasta de celulosa y la pasta de celulosa la exporto al mundo y los otros mercados son los que van a agregar valor a nuestra producción. Y eso lo vemos en cantidad de cadenas de valor que van a existir. Lo vemos también en el tema de la minería, que es un tema mucho más sensible y mucho más preocupante. Las otras cadenas de valor es las que a mí me preocupa, que son las cadenas de valor intrarregión. La posibilidad de que tengamos que exportar o que podamos exportar al Brasil, a la Argentina, a Colombia, a Chile, si estamos en el 13% de comercio intrazonal y con las preferencias arancelarias que tenemos a cero.
hay algún tema que nos está fallando. Y el tema que nos está fallando es quizás la ausencia de solidaridad que tenemos entre nuestros países. Porque ahora tenemos el Mercosur, después desarrolló UNASUR con otra visión, y es una especie de fuga hacia adelante de todos procesos de integración en la que solo quedan exclusivamente como remanente los viáticos de los burocráticos, de la burocracia diplomática. Y lo que nosotros queremos hacer es, señores, si la Alianza para el Pacífico se está concretando, si quedó por el camino el Grupo Andino, en más sentido, si tenemos dificultades, obviamente, que son complejas, porque entró la ideología también en materia de manejo comercial. Nosotros, como yo le digo acá en ALADI, aquí ni la OMC ni la ALADI tiene cláusula democrática, más allá de nuestras convicciones. Acá lo que tenemos que hacer es buscar los acuerdos comerciales que nos permitan profundizar y darle trabajo a nuestra gente. Y todos son temas muy puntuales, pero también muy preocupantes. Porque cuando nosotros vemos lo que es los pasos de frontera, y uno dice, pero dígame una cosa, y la voluntad política no debería existir como una tecnología que permita además que agilizar todo lo que es el comercio fronterizo, cuando lo tenemos que a veces enfrentar a que los camiones se detienen porque el conductor tiene pie plano. Yo digo, estos temas que son parte de nuestra preocupación es la que tenemos que enfrentar con transparencia. Pero es una realidad de estas cadenas de valor que ya está instalada, se van a desarrollar mucho más de lo que nosotros pensamos. La tecnología va viniendo e incluso perjudicando la mano de obra en materia de robots y todo, porque nos parece muy lejano y sin embargo hoy están cada día más avanzadas. Pero nosotros tenemos gente que pasa hambre. Tenemos 6 de cada 10 latinoamericanos que pasa hambre. Y yo digo, ¿la culpa es de la izquierda, la derecha, el centro? No. La culpa es de cómo nosotros enfrentamos con nuestros países y nuestros socios un comercio que pueda exceder y superar esos viejos nacionalismos que todavía laten en forma a veces irracional o generalmente irracional. Entonces, en esa realidad, uno dice, bueno, yo voy a ir a Europa. Y Europa me dice, no, ustedes con Mercosur no voy a hacer un acuerdo. ¿Y por qué? Porque el Brasil contamina el Amazonas. Muy bien. Y el Tratado Amazónico tiene 8 países. Así que solo responsable el Brasil. ¿No será una excusa que se tiene en el mundo desarrollado para que nuestros alimentos y nuestras exportaciones no lleguen como siempre han tenido problemas? Y sin reglas, ¿cómo nos vamos a manejar? Por ejemplo, hoy ya los aranceles pueden estar casi, le diría que es un instrumento en desuso. Lo que están en uso son las nuevas normas, los estándares de calidad, sanitarias, fitosanitarias, la inocuidad alimentaria, todos los certificados de origen, los requisitos de origen específicos, todo eso que también nosotros no solo aplicamos internamente, sino que desde afuera se nos está mirando porque no somos parte de la estrategia de la geopolítica mundial. Y la geopolítica... Ahí le quiere preguntar algo la doctora Julia, me pidió la palabra, no sé si... ¿Cómo no? ¿Puede conectar, Julia? Quería preguntarte, sí, Sergio, si los actores económicos y la sociedad civil, ¿crees que es la que puede impulsar los cambios de los gobiernos debilitados que tenemos ahora? Bueno, esto es un tema, es una muy buena pregunta porque nosotros necesitamos instituciones y reglas. Yo digo reglas de comercio en particular, pero ustedes miren lo que es la China, que se suma a las reglas de comercio, o las cumple o no las cumple el mercado internacional, pero no le ponemos a aplicar la cláusula democrática. Es decir, cada realidad tiene, nosotros necesitamos instituciones, sociedades civiles respetadas, pero sobre todo políticas de Estado que sean capaces de superar un periodo de gobierno. Vivimos con las democracias acotadas por las elecciones y no vivimos con
el proyecto de desarrollo sustentable pensando en la próxima generación. Todavía no tenemos la cultura de que otros gobiernos, de otros partidos y otros líderes puedan cosechar buenos resultados de nuestra siembra. Y eso es particularmente la gran deuda que tenemos. Miren que lo estoy planteando como autocrítica, ¿no? Porque yo ya estoy cansado de los profetas que siempre les parece, o los que hacen el diagnóstico y después vuelven otra vez a sus campanas aisladas para no contaminarse con el resto de la realidad. Pero sí es mi preocupación cuando veo la LADI ahora, cuando veo los países que están viendo, cuando veo que todos están mirando la ventana del Pacífico, que es natural, cuando este RCP que se acaba de firmar entre todos los países, cuando Estados Unidos se retira de ese tratado, cuando Europa no cierra el tratado con nosotros, con el Mercosur en particular, pero ha cerrado acuerdos europeos, Europa como lo ha hecho Estados Unidos, con México, con Ecuador, Colombia, Chile. Digo, bueno, nosotros nos falta, cada uno tiene que ser consciente de dónde la geografía, decía Napoleón, es la madre de la historia. Y más allá de la globalización, nuestra geografía es nuestra gente, nuestro trabajo, nuestras políticas. Nosotros tenemos que tener democracias sólidas, pero las democracias sólidas no son solo para votar, son también para que las instituciones sean respetadas, para que no nos caigamos con la sombra de la corrupción que nos está comiendo la reserva moral en toda América Latina. En general lo estoy diciendo y no estoy haciendo ningún tipo de apreciación personal. Pero cuando uno ve, que yo hace poco en un país estuve de jefe de la OEA en las elecciones, y no lo voy a nombrar, ahora hace 3 años, el que no está preso está muerto, de los candidatos a la presidencia. Uno dice, ¿qué es lo que está pasando con las instituciones? Entonces, ahí en el tema, las instituciones no solo son las elecciones, es la política esa que no es la demagogia, es esa que duele, la que necesita que ajustes en materia de comercio, la que necesita competitividad, productividad. Cuando uno ve ahora muchos que van a hablar al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional no exige a nadie, se le va a golpear la puerta. Y le dicen, quisiera 30.000, 40.000, 50.000, 20.000 millones de dólares. Muy bien, pero usted tiene que hacer esto. Y de enseguida sale el Fondo Monetario Internacional. Lo estoy diciendo objetivamente, más allá de todas las apreciaciones que uno pueda tener. Los países... Te puedo volver ahí a interrumpir, porque me quería quedar en esto que estaba mencionando también de la geografía. Y a ver, voy a basarme en otro número que vos diste. Solo 13% del comercio se genera acá intrarregional, digamos. Eso es muy bajo. Y hay una oportunidad enorme de crecimiento. Y también mencionaste, quiero unir los puntos, mencionaste que tenemos un problema serio de infraestructura, de logística, de rutas, no solamente físicas, sino digitales. Y mencionaba el ejemplo, digamos, de One Belt, One Road, esto de China, la ruta de la seda, que es un tema de Lisboa hasta Shanghái, algo gigantesco realmente, y parece que hay un liderazgo de China para construir toda esa ruta. ¿Cómo se va a dar en Latinoamérica entonces? Si eso es importante y eso va a traer cadenas de valor, van a traer cadenas de valor, que tengamos una mayor integración física, que tengamos mejores condiciones logísticas. ¿Quién toma el liderazgo? ¿Toma Brasil el liderazgo? ¿Cómo se va a financiar todo esto? Pareciera ser que es una oportunidad enorme de negocios poder desarrollar todo eso internamente. ¿Por qué no ocurre, doctor? ¿Dónde es lo que tenemos que apurar para que eso ocurra? Haya oportunidades de negocio, se active todo esto, se cree empleo, vengan las cadenas de valor, aprovechemos estos números tan bajos para crecer. ¿Qué hay que hacer al respecto? Mira, es muy buena la pregunta, porque la cadena logística hoy es total. Es decir, los grandes armadores ya no son las empresas, la Maersk o todas, ya tienen todo el control de lo que son la cadena. Desde que va la cadena, desde el transporte multimodal, ferroviario, fluvial y marítimo. Ya no están exclusivamente trabajando de los hub ports, como le dicen a veces. Yo te doy un ejemplo. El gobierno del presidente Mujica impulsó, siendo yo senador, el puerto de aguas profundas en Rocha. Y fracasó con rotundo éxito.
Y fracasó porque un puerto de aguas profundas ahí necesita la voluntad de Brasil, necesita la voluntad de la Argentina, necesita carga, necesita decisiones que hagan participar de esa cadena los puertos de aguas profundas, que solamente puede haber dos en el sur hoy. Uno es para el Río Grande, es decir, el puerto de Brasil, y el otro podría estar en el Uruguay. Eso quedó en el camino. Pero entonces esas cadenas logísticas, por ejemplo, en el caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, nosotros tenemos que hacerlo que los costos sean los menos posibles, que tengamos la posibilidad de administrar las cosas nada menos que en el tema logístico del transporte fluvial, que es el más barato de la cadena. Y los puertos inteligentes y los puertos verdes, y esto no es una exposición teórica, son los que van a imponer todas las medidas y los costos para poder ser competitivos. En el Uruguay, una carga de madera de Tacuarembó a Montevideo sale lo mismo que el transporte de Montevideo a Beijing. Entonces uno dice, señores, lo que tenemos que hacer es reconocer, las inversiones van a venir exclusivamente en aquellos lugares, las grandes, ojo, las grandes donde van a tener rentabilidad, donde van a tener quizás mano de obra. Y ahí tenemos que ver de qué manera también la mano de obra no se transforma simplemente en una mano de obra barata donde no defendamos la dignidad del sector laboral. ¿Y por qué no está ocurriendo, doctor? ¿Por qué no está ocurriendo? Porque es una falta de pragmatismo, como alguien pregunta, es una falta de pragmatismo y nos quedamos como en las grandes ideas integracionistas, multilaterales, ese tipo de cosas. Es un problema de pragmatismo. ¿Por qué no ocurre, doctor? Porque no tenemos políticas de Estado, no tenemos políticas de proyección, porque tenemos de repente gobiernos de un lado y del otro que se unen por simpatías en 22 años, 5 años, 10 años, y vienen del otro lado, y todo el mundo se pasa la cuenta. Pero hay otra realidad, por ejemplo. Si yo tuviera que decir geográficamente, México y Brasil están condenados a no entenderse. ¿Y por qué? Porque el 90 y pico % del comercio mexicano es con los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué comercia con el resto de América Latina? 2 o 3%. Brasil y Argentina están condenados a entenderse. Pero el problema es que cuando se entienden, no nos atienden. Y hay un tema de geopolítica, de estrategia, y a veces confundimos las afinidades ideológicas de un lado y del otro, cuando en realidad lo que generalmente existe es un nacionalismo disimulado o por lo menos explícito, que no tiene el concepto de la solidaridad que nosotros queremos tener. Lo digo esto porque lo veo ahora en la propia LADI, y es un poco la preocupación que yo tengo. Aquí estamos, a veces yo digo, no estaremos en el continente equivocado, pero no estamos en el continente equivocado porque estamos en la reserva alimentaria del mundo. Tenemos la segunda reserva de agua dulce del mundo, con todo el acuífero guaraní. Y si tenemos esa reserva alimentaria, somos capaces de tener 6 latinoamericanos de cada 10 que tengan hambre. Yo digo, y miren que estoy tratando de enfrentar las cosas con optimismo, porque yo a Julia algo le comenté y no soy un apocalíptico, pero el pragmatismo pasa porque los nacionalismos se administren también con una función de la solidaridad. Si no, nosotros no vamos a poder trabajar. Si yo tengo, a ver, una idea que tengo yo para la micro y pequeña empresa. ¿Por qué nosotros no tenemos este sistema de que podemos ingresar o acceder por una aplicación? Como ahora se compra un producto en el mundo y vienen 4 o 5 días. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos en América, entre América? Entre nosotros con preferencias que tenemos. ¿Por qué no los aplicamos? Y será porque, ¿por qué miramos las zonas francas y los depósitos francos como un elemento que nos está perjudicando a determinadas actividades? ¿Por qué Manaos equivale al Producto Bruto del Uruguay y tiene una excepción en el Mercosur como zona franca, como Tierra de Fuego? Digo, está muy bien, pero no deberíamos plantearlo en ese sentido. Estoy hablando de la política comercial porque no quiero que me interpreten mal,
porque en 15 días estoy fuera de la LADI, aunque tampoco me va a quitar el sueño. Pero digo esto porque es eso lo que tenemos que ver. Es eso lo que tenemos. Nosotros nos perdimos, lo digo, pero así en ideologías de un lado y del otro. Y aquí no es alineamientos ni con el señor Trump, ni con el señor Biden, ni con el señor el que fuere. Tenemos el convenio de pagos de ALADI, que es un instrumento fundamental, que es que los países compensan sus balanzas de pagos y pagan en el cuatrimestre el saldo, que tiene años. Bueno, se retiró Brasil porque tuvo otro país que lo dejó pendiente con 500 millones de dólares. Yo estoy tratando de que vuelva, ¿verdad? Y quiero también explicar que, bueno, no voy a nombrar ese país, pero obviamente es un país con enormes dificultades. Pero cada vez que tenemos un problema de este tipo, miramos a ver qué ideología tiene fulano, y no entendemos a veces absolutamente nada de lo que tiene que ser nuestra estrategia. Que nuestra estrategia tiene que ser la inteligencia molesta, pero no patear el clavo porque el tétano lo agarramos nosotros. Una pregunta, ¿Sí? doctor. ¿Cómo podemos volver a los orígenes de Mercosur, al espíritu que hubo en la década del 90? ¿Es posible con esta situación actual, con este conflicto entre los dos grandes, el conflicto ideológico sobre todo en este momento? ¿Es posible volver al Mercosur comercial y dejar de lado el tema ideológico? ¿Cómo usted ve? El tema ideológico es un problema de planteos puntuales. Y hay que entender bien en el Mercosur quiénes son los actores. Aquí se ignora mucho lo que es el Brasil, las columnas vertebrales del Brasil, lo que es la Argentina, con los problemas que ustedes saben que tiene. Pero el Mercosur tiene que volver a ser una zona de libre comercio. Terminemos con eso de la unión aduanera. La unión aduanera, que tiene un arancel externo por encima de lo que tenemos, que es del promedio del 6 o del 7, lo tenemos, por ejemplo, y no podemos realizar negociaciones comerciales con otros países porque hay una resolución que nos limita, salvo dentro de América de ALADI, porque lo podemos hacer por el Tratado de Asunción. Pero, ¿cómo es este tema? Vamos a sincerarnos. Entonces yo le digo, señores, libre comercio, perfecto, pero no vayamos ahora a que todo el bloque tenga dificultades. ¿Cuál es el problema que tiene el Mercosur con Europa? ¿Es Uruguay? ¿Es Paraguay? ¿Es Brasil? Bueno, muy bien. Si es Brasil, obviamente que le vamos a solidarizar si cuando las excusas están hablando en términos de la Amazonia, que es otra cosa. Si es el Brasil, bueno, ¿y por qué no venimos a la zona de libre comercio? La única unión aduanera que funcionó y que ahora tiene dificultades es la unión aduanera europea, pero el mercado europeo tiene más del 60% intra-Europa. Nosotros nos llegamos al 13% y toda la Unión Europea se desarrolló desde la década del 50 para evitar los nacionalismos exacerbados que determinaron las grandes guerras mundiales. Entonces nosotros no podemos copiar lo que hacen otros países y otras realidades, pero atarnos a una unión aduanera, a un mercado común, que solo le sirve a los países grandes en el sentido de que nos limiten para negociar hacia afuera, no. ¿Usted recuerda, doctor, cuando Paraguay fue suspendido en el Mercosur? Justamente se planteaba, nosotros hemos creado unas mesas de discusión del tema y se veía que es absolutamente inviable el mercado común. Había que retrotraer esto a mejor dicho, a una unión aduanera. Había que retrotraer a un mercado común. Simplemente una zona de libre comercio es el único modelo compatible con esta asimetría de países y los problemas políticos que existen. Entonces, ¿por qué no se hace eso? Porque a Brasil también le conviene, inclusive, puede negociar con China libremente, independiente de los problemas que tiene Paraguay, por ejemplo. ¿Por qué no se retrotrae Mercosur a una unión, a un mercado, a una zona de libre comercio solamente? ¿Sabe por qué? A todos nos conviene.
porque la ideología nos marca. Y entonces empezamos a decir, el señor presidente del Brasil tal, dijo tal cosa. El señor presidente de la Argentina y la vicepresidenta dicen tal otra. Y tenemos la dificultad de que otros países del norte que hicieron UNASUR fue otra de las expresiones más ideológicas, que incluso estaba planteando hasta políticas de defensa comunes. Ustedes imaginen, políticas de defensa comunes. Cuando digo esto es cuando la ideología con todos sus sueños, con esa utopía, dijera Tomás Moro, esa utopía termina siendo un elemento en el que cada uno queda abroquelado a eso y se aparta de la realidad. Y la realidad es hoy el comercio es empleo. Las regulaciones de los países son muy importantes para evitar que el pez grande se coma el pez chico. Pero el mercado no es la gran solución. Pero el mercado es lo que tenemos hoy en función de lo que la realidad internacional y cada política que tenemos que tener nuestros países. Entonces, yo digo, bueno, libre comercio no es una apertura insensata. Es abrir el mercado porque el mercado se nos abre aunque no queramos. Los socios están aunque no queramos. Entonces, en esta zona de libre comercio y en el Mercosur, nosotros tenemos que sincerarnos, y esto no es todos los días, nadie de nosotros se puede mudar acá. Así que vamos a vivir con nuestros vecinos de un lado y con todos los vecinos del otro, pero lo que sí tenemos que saber es que nadie, el nacionalismo siempre puede un poco más que la visión integradora. Y entonces los más pequeños son los que sufrimos. Entonces yo digo, libre comercio, reglas, y cada uno que va desarrollando su estructura productiva y su inserción. ¿Con qué? Sobre la base de las pymes. Si las pymes pierden el trabajo y su mercado interno e incluso su inserción en cadenas globales, en cadenas regionales más chicas, la explosión social está en la puerta. Porque ustedes van a ver que en general el que está desesperado reacciona porque no ve una respuesta y la primera reacción no es la ideología, es el establishment. Contra el gobierno que fuere, me enfrento y le digo, ustedes no atienden mis problemas. Y cuando un país se desestabiliza, sobre todo los nuestros, socialmente, el que huye primero es el dinero y la inversión. Jan, ¿quería preguntar algo? No, quería nomás, doctor, Alai de alguna manera fomenta ese tipo de estrategia, digamos. Pregunto, ¿es eso lo que la Alianza del Pacífico más o menos está logrando? Algo seguramente mucho menos ideal, pero mucho más pragmático, mucho más eficiente y que le devuelva cierta legitimidad también a estos procesos, porque la gente ya no confía, ya no cree, porque es algo que finalmente no lo ve directamente, digamos. Pregunto, ¿dónde está ocurriendo? ¿Es una Alianza del Pacífico? ¿Crees que la tendencia hacia eso? ¿Que la LAI puede jugar un papel de motivar ese tipo de cosas y salimos de este entrampamiento? La debe jugar porque además yo estoy pensando en un proyecto que se llama precisamente Pymes Grandes Negocios. Es decir, que todas las confederaciones de pymes puedan tener un acceso y un trabajo en conjunto. Los empresarios son los que mueven los temas, no son los gobiernos. Los gobiernos pueden tener una línea u otra, pero el empresario que está presionando con naturalidad por su trabajo y el pequeño empresario es el que le va a dar el motivo al gobierno para atenderlo, pero tiene que venir de abajo hacia arriba. Y yo voy a decirlo, pero objetivamente, cuando se suspendió al Paraguay del Mercosur fue por problemas ideológicos. Cuando ahora, hasta hace poco, hablaba Venezuela y se levanta Colombia y deja sin conversar, es por problema ideológico. Y yo digo, ¿y qué respuesta le damos al que no sabe qué es la ideología y tiene hambre? Y ahí está el tema. El tema es que la integración no es un recurso declamatorio, son temas puntuales, inteligencia, aplicaciones, comercio, logística, aduanas, certificados de origen, integraciones que yo quiero aumentar el comercio. Y la Alianza para el Pacífico está planteada, naturalmente, porque
el Pacífico es el mundo que demanda los productos. Pero esa Alianza para el Pacífico, también es cierto, tiene que mirar hacia la LADI, pero está México en la Alianza para el Pacífico. Y México es muy importante, pero en América Latina negocia apenas el 2% o el 3%. Es decir, para el resto de América Latina. No estoy describiendo un hecho, cuidado, ojo, porque no políticamente, digo las realidades. Entonces, cuando me hablen de América Latina, digo, sí, muy bien. ¿No será que tenía razón Bolívar cuando últimamente, cuando se iba, dijo, me voy porque son ingobernables? Textuales. Entonces, cuando digo esto, no hago la autocrítica, es el tema puntual, es el tema de... La geografía marca la historia, el Pacífico está yendo para el mundo. Uno ve Singapur, cuando veo lo que es la India, esa economía, estamos hablando de un mercado chino de 1.300 millones, que viene creciendo al 10%, ahora es la única economía que con esta recesión que causó a todos los países desarrollados creció el 1%. Entonces, con esto, y aquí es donde nosotros... Julia escribió un libro sobre el camino al oeste, justamente sobre la importancia del Pacífico. Creo que le querías preguntar algo al doctor. Adelante, Julia. No, en principio, ¿por qué cree Sergio que nunca pudimos tener un proyecto de una política de consulta previa de los países pequeños para enfrentar a los grandes de la zona? ¿Por qué fracasó, por ejemplo, Urbabol en su momento? Cuando yo presenté un libro, como citaba Alberto, en el 87, ya proponiendo y haciendo énfasis por Urbabol. Usted sabe que su embajador tan querido, Carlos Abdala, murió cuando justamente estaba haciendo las tratativas para Urbabol. ¿Por qué cree que no podemos concertar políticas previas los países pequeños para negociar con los países más grandes? Mira, Julia, es tan importante porque Urbabol no depende exclusivamente de la voluntad de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Tenemos ríos ribereños y la Argentina va a decir, mis puertos son los que debe salir el producto. Y Brasil va a decir, pero ¿por qué Mato Grosso y Rondonia del Sur, o el Mato Grosso del Sur o Rondonia, me gustaría que salieran por los puertos? ¿Y por qué dice Brasil hoy que el Pantanal es un tema ecológico? ¿Y por qué tenemos dificultades? Porque nada es exclusivamente bilateral o de sociedad. Y cuando tenemos el canal Martín García, que es el que dragado famoso que queremos salir en Nueva Palmira, hoy la Argentina nos plantea el canal Magdalena. ¿Qué quiere decir? Yo voy a entrar directamente por Rosario al mar y ustedes... Digo esto a Argentina porque no es la primera vez que lo plantea varias veces. Nuestro problema es que nosotros no tenemos la fuerza para patear el clavo, el tétano es nuestro, pero tenemos sí la necesidad de tener la inteligencia molesta, la propuesta, el trabajo, pero la voluntad de los grandes es un tema difícil. Pero hoy la globalización ya nos superó. Pero doctor, quiero entrar en tu tema de la globalización, porque pareciera ser que hay muchas preguntas que llegan, doctor, con respecto a ser pragmático y realmente aprovechar en la región todo el potencial que existe, digamos, para aumentar el comercio, inversiones, logística, todo esto que estuvimos hablando, digamos. Pero también se habla, y acá lo planteó Julia recién, es la mirada al Pacífico, que es este comercio con el mundo, digamos. Y pareciera ser, y te pregunto acá, porque ahí también surgió la pregunta, pareciera ser que las nuevas reglas ya no son solamente desgravación, ya no es solamente el tema de menos aranceles. Hoy se empiezan a introducir cuestiones que tienen que ver con propiedad intelectual, con trato a las inversiones, con el tema ambiental, que no es menor. Y para mucha gente eso es, no, esos son problemas, no nos fijemos en eso. Pero es imposible no fijarse en eso si el mundo empieza a establecer, incluso China empieza a establecer reglas como esta. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas que de repente complican aún más el tema de meterse? Porque hay que cambiar incluso legislación nacional para adecuarse a esas reglas. ¿Qué hacemos con esas reglas, doctor? ¿O es inevitable eso? No, la realidad es que tenemos que ser ahí sí muy pragmáticos.
Porque si yo estaba diciendo las cifras que tenemos hoy con China, que tienen el 31% de nuestras exportaciones y pagamos aranceles y todo lo demás, pero igual demanda, quiere decir que el tema arancelario ya no es el aspecto más importante. En realidad son las normas, como decís tú. Y las normas las que tenemos que ajustar son los servicios, la propiedad intelectual, bueno, la cláusula nacional de la inversión. ¿Cuál es el gran problema? Hay una discusión ideológica. Es una discusión ideológica de la globalización como una expresión extendida de, del desastre o del, a ver cómo puedo decir, del imperialismo mirado de otras maneras. Acá basta que uno veamos lo que es Rusia y nos damos cuenta y lo que es el mundo asiático y vemos como el comercio y estamos dándonos cuenta de que el nuevo mundo son normas. Y esas normas son las que tenemos que ajustar, son los servicios, es la propiedad intelectual, es el tema ecológico, que si no ajustamos estos temas, también van a ser restricciones no arancelarias, porque nos van a trancar, no sé si, creo que tengo tu imagen congelada, no sé si me están escuchando. Sí, lo escuchamos, doctor. Yo le escucho, doctor, pero estamos con problemas hay tormenta en algunas partes del país y ahí tuvimos una caída en la señal, ¿verdad? Entonces, a mí... le escuchamos, doctor. El gran tema es ese, son nuevos temas de los servicios, de la inteligencia. Uno tiene que ver las aplicaciones que se están dando en todos los temas de comercio. Basta leer un poco a Harari para darnos cuenta que uno le entra una angustia cuando empieza a ver que el comercio internacional, los robots, lo que se agrega, no solo en comercio, en materia de seguridad internacional. Nosotros no nos olvidemos que tuvimos dificultades porque se acusaba a un presidente con otro presidente antes de la Guerra Fría para ingresar en los emails de otra candidata. Y cuando eso funciona, funciona también el tema de la competencia, en materia de competencia de los productos y de los servicios. Ustedes se dan cuenta que Chile ahora quiere hacer el cable submarino, que es muy bien, hacia el Pacífico. ¿Qué le dice Estados Unidos? No, señor. El cable no va a la China. Muy bien. ¿Qué hizo? Va a Nueva Zelanda, que es lo mismo que... Es decir, hay determinados temas de los cables, por ejemplo, donde va la información, la banda ancha, donde va todo esto, donde hoy el G5 está disputándose en el medio de la hegemonía mundial. Y nosotros no somos ni más allá de nosotros tenemos que ajustarnos a esos temas para darle modernidad a nuestras economías, pero el tema está en la educación. Está en la educación, porque nosotros no podemos ser modernos teniendo mano de obra no preparada. Y la brecha esa es muy grande, es muy grande. Y nosotros a veces, lo voy a decir sin anestesia, porque es parte también, creemos que el corporativismo y determinados sindicatos como fuera son los que definen una política nacional. La política nacional es la política de la suma de todos los sectores, pero son parte de la responsabilidad de los gobiernos. Y nosotros, cada día que pasa, ustedes fíjense lo que pasó en Perú, 70% del empleo informal. Viene la pandemia y el peruano dice, entre morirme de hambre y adquirir la COVID, prefiero capaz que tengo menos COVID. En un país que ha tenido su apertura y bueno, y tiene todas las crisis que tiene, digo en el sentido objetivo, como pasó en Chile, por muchos aspectos, donde obviamente puede haber muchas razones, pero nosotros, si no somos modernos y nos sacamos de la ideología eso de que la lucha de clases no existe más. Doctor, ¿y quién juega ese papel para impulsar? Entonces, repito, en este tema del One Belt, One Road, de la ruta de la seda de China, China toma ese liderazgo, impulsa el banco de inversiones asiático, financiamiento.
¿quién debería jugar ese papel en Latinoamérica? Acá todos están coincidiendo que hay enormes posibilidades de desarrollo interno, de negocio, de infraestructura, de logística, que hace falta, que la carga, que el Pacífico, todo eso hace falta. ¿Y por qué no ocurre? ¿Quién tiene que jugar ese papel? Si no es Brasil, es la LADI, ¿cómo atraemos? ¿Cómo se juega ese partido? Primero son los países porque son los estados, porque la LADI es la voluntad política de los países. Yo le puedo inventar un instrumento, pero cuando yo digo, bueno, pero ¿y por qué Brasil y Argentina están? Y no, porque los presidentes no se conversan. Dígame una cosa, ¿y a mí qué me importa que usted no se converse si yo lo que no tengo es trabajo? Entonces yo digo, ¿y a mí qué me importa? Yo qué sé, lo que fuere. Digo porque me tengo algunas limitaciones de carácter protocolar, como ustedes saben, si no, hablaba sin anestesia, pero no es un tema. ¿Cómo es posible que yo tenga estas dificultades de frontera donde la gente se muere de hambre en la frontera de Colombia y Venezuela y con Brasil? ¿Y de quién es la culpa? ¿No serán de los gobiernos que creen que son los dueños de la verdad? ¿Unos de otros? ¿O no serán aquellos, como sucede ahora con los Estados Unidos en términos generales, que quiere imponer un nuevo modelo en el BID, obviamente el nearshoring y todo demás? Me parece muy bien si lo quiere hacer, pero siempre sobre la base de que antes está la voluntad de un país. Y los países hoy nos sobran, y esto me incluyo para que no crean que tengo una vanidad, nos sobran candidatos y presidentes, sino faltan hombres y mujeres de Estado. De Estado quiere decir, señores, asumo los costos, pero sabe una cosa, dejo algo para que mi próximo gobierno lo siga. Y ahí tenemos, si no, lo que pasó en Paraguay, que lo suspenden. Lo que pasó después ahora entre Bolivia, entre Venezuela y Colombia y todo lo demás. Y yo digo, muy bien, todos podrán decir, los derechos humanos son iguales a los izquierdos humanos, son todos humanos. Pero parece que tenemos a veces una hemiplegia moral donde algunos son más importantes que otros. Y yo creo que el principal derecho no es solo la libertad, sino el trabajo y la dignidad. Y por estas cosas siempre buscamos en la fuerza de los demás el origen de nuestras debilidades. Muchas gracias, doctor. Realmente esta hora pasó volando. Yo tuve algunos problemas, lamentablemente, de señal y tuve que salir y entrar, pero creo que fue una hora muy rica para entender lo que está pasando en la región, los desafíos que tenemos. Y vamos a seguir hablando el año que viene. Yo creo que vamos a tener varios espacios como este de nuevo. Julia, ¿querías decir algo? Sí. Mañana presenta el doctor Lacalle Herrera un libro que se llama Mercosur, Nacimiento, Vida y Decadencia. ¿Cómo ve ese futuro de Mercosur desde ALADI y el doctor Abreu? Bueno, el ALADI ustedes van a ver que en el libro del doctor Luis Alberto Lacalle, que tuve el honor de que me lo dedicara, van a ver que ponen una cantidad de experiencias que tuvimos precisamente en las negociaciones. El Mercosur dentro del ALADI es otro de los acuerdos parciales que existen. Es decir, los acuerdos, digamos, que está el Mercosur, la Alianza para el Pacífico y todos los acuerdos están, la ALADI dentro de todo es el paraguas jurídico que permite que se firmen estos tratados para no extender los beneficios a terceros países. Pero nos falta sincerarnos. Cuando el doctor Lacalle habla de decadencia es porque el mundo cambió y algunos pensaron que el nacionalismo puede más que la solidaridad. Y cuando alguien o algunos piensan así, generalmente son los más grandes. Nosotros todavía tenemos la reserva de pedir y de trabajar para que las cosas sean mejores. Pero tampoco, vuelvo a insistir, en esta decadencia, si pateamos el clavo, el tétano de los países chicos. Y yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es sincerar y trabajar. Ahora, le ponemos la ideología, Julia, lo que fuere, la simpatía con fulano, mengano, perengano, perengana, ahí siempre vamos a tener, caminando con un zapato
calzado y un pie descalzo, y los más chicos son los que nos llegamos los 2 pies. Entonces ahí es donde tenemos que sincerar el Mercosur. Esa decadencia no es que se desaparezca porque es imposible, porque la geografía manda. Lo que sí la decadencia es porque los mecanismos son antiguos, porque la voluntad política no rige con la solidaridad que debe existir y porque además hoy el proteccionismo y la visión nacionalista ya no corre más en las cadenas de valor, en la inteligencia, en la educación, y algunos todavía creen que arrastrando el carro del nacionalismo pueden ganar una elección más. Muchas gracias, doctor Abreu. Muchas gracias, Julia. Realmente ha sido un placer. Entonces, esperemos encontrarnos de vuelta el año que viene, doctor Abreu. Y si Dios quiere, si Dios quiere. Si todavía estoy acá, porque en cualquier momento, por decir estas cosas, me van a sacar. Le esperamos en Paraguay, usted pero es paraguayo también, y le esperamos aquí en Paraguay. Ojalá lo hagamos ya de forma presencial. Pero por favor, además acá siempre, el trabajo tiene que ser siempre en varieté. Quiere decir que tiene que ser firme y fuerte, por eso yo me siento identificado con Julia, que tiene ese compromiso con la historia, y que sabe que la historia no es el refugio de la nostalgia, sino que es la condena de vivirla para el futuro. Y a Julia, que la entiende y que la entendemos, nuestro compromiso es cómo le decimos al que tiene hambre, y no importa lo que piense, que va a tener una respuesta por parte de políticas nacionales y regionales, por supuesto. Les mando un abrazo emocionado y estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias, doctor Abreu. Muchas gracias, Julia. Y entonces pasamos a los últimos 10 minutos que vamos a hacer el cierre de Plaza Pública y le liberamos, doctor. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por todo, doctor. Muy amable. Te escuchamos, Alba. Vamos a ir cerrando los últimos minutos de Plaza Pública del año 2020. Sí, llegamos al último evento, como dijimos desde el principio, pero es solamente este año. O sea, nos vamos a ver en Plaza Pública 2021 y fue realmente, les quiero pedir ahora, por 2 minutos y 30 segundos, porque así pues es en la televisión. Pobre si yo me excedo 32 segundos. Solamente 2 minutos y 30 segundos quiero que juntos recorramos esos 8 meses que tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes todos los temas de interés nacional que creímos que eran útiles para que la ciudadanía esté mejor informada y pueda tener una posición con más fundamento. Así que ahora vamos a recorrer estos 8 meses desde el 24 de abril y vamos a ver un ratito todo lo que hicimos y con quiénes estuvimos. Les cuento que fue realmente un desafío. Ustedes saben lo que son 31 miércoles. Yo terminaba un evento y ya nos poníamos a pensar en qué sería el siguiente, a quién te íbamos a invitar, qué cosas necesita el país, qué cosas necesita la ciudadanía. O sea, realmente fue algo desafiante. Hablamos de temas políticos, económicos, las políticas públicas, la educación, la salud. Acá estamos viendo el tema de Itaipú. O sea, todos los temas que nosotros pensamos que son trascendentes para la ciudadanía, tanto nacionales como internacionales, que puedan afectarnos. Y realmente hay mucha gente detrás de esto. Tenemos que agradecer a todas las personas a quienes invitamos. 70 panelistas hubo en estos 8 meses. Estos son chicos que viven fuera ya pasamos, va muy rápido. Hablamos con chicos que están en Berlín, que están en Rotterdam, que están en Londres, que nos llenan de orgullo también porque siguen ocupándose de su país, interesándose en lo que nos pasa. Así que muchísimas gracias a todos. Un agradecimiento especial a NPI por habernos abierto sus puertas
para compartir de manera más abierta con la ciudadanía y libre, digamos, todos estos temas. Y muchísimas gracias porque fue realmente útil y esperemos que podamos volver a encontrarnos en el 2021 para seguir conversando sobre temas de interés a nuestro país. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que hicieron posible que este evento sea realidad y para que sigamos aguantando este desafío para el año que viene. Gracias, gracias. Yo quería pedirle a todo lo que, al equipo que trabajó para que esto sea una realidad, si se pueden conectar a Raúl Ayala. Raúl fue un poco el ideólogo de esta plaza pública. Entonces, te pido, Raúl, si te podés conectar. Patricia Dos Santos, que también fue una de las ideólogas que nos... Ay, ay, ay. Me parece que otra vez Patricia, la comunicación. Yo no estoy bien en la... bueno, también Vicky Ramírez es alguien que nos ayudó muchísimo para que estas imágenes que ustedes ven, que por un lado es por Zoom, pero por otro lado sale por televisión, sean con la calidad que requiere la televisión. Entonces, yo le pido también a Vicky que se conecte, le pido a Raquel Ramírez y le pido a Mauricio. Mauricio es el que manejó todas las cámaras. No sé si me olvido de alguien, Alba, si me olvido de alguien, por favor, llamarle. No, realmente no usando como una palabra que... Usando una palabra... La palabra que usa Andrés Silva de Teletón, que entre paréntesis, la semana que viene es Teletón. Acá más que el liderazgo hubo un equipazo. Realmente yo quiero felicitarles o felicitarnos todos, agradecerle a la gente que nos acompañó en estos 31 semanas de Plaza Pública y confirmarle que este es el final de un ciclo y es el comienzo de un nuevo ciclo. Ya mañana vamos a comenzar a pensar lo que va a ser el ciclo 2021. Necesitamos conversar mucho en el Paraguay. Dice Rafael Echeverría que la calidad de las relaciones depende muchísimo de la calidad de las conversaciones. Y eso es válido para las parejas, válido para las familias, es válido para las empresas y válido para el país. De qué se conversa, cómo se conversa, con qué frecuencia se conversa, con qué tono se conversa, es fundamental. Y aquí yo quiero recordar de que la política es imprescindible para que estos cambios puedan ocurrir. Pero hay dos tiempos diferentes en la política. Uno es el tiempo de ganar elecciones. Estamos llenos en el Paraguay, desde que comenzó la democracia, de hablar y discutir los temas electorales. Y muy poco tiempo le dedicamos al segundo tiempo, que es el tiempo de gobernar, de definir políticas públicas que permitan el desarrollo y la democracia de Paraguay, ¿verdad? Para ir terminando, se va un año complicado, un año muy, muy complicado para el mundo, para la región, para Paraguay, para cada uno de nosotros. Un año en que hubo y hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Hubo mucha gente que perdió seres queridos, hay mucha gente que se enfermó, hay gente que perdió sus trabajos, como mencionó el doctor Abreu recién. Hay mucha gente que vio frustrados sus grandes sueños y proyectos. Entonces, este ha sido un año muy duro, pero también hemos visto cómo la resiliencia, como se habló mucho este año, mucha gente se ha podido sobreponer y ha seguido trabajando por sus sueños personales y por un país mejor, Entonces, yo querría levantar de forma imaginaria las copas. Estamos llegando a fin de año. Desearles a todos que pasen una linda fiesta, con mucho cuidado, cuidándonos mucho. Pasemos una linda fiesta y tengamos un año nuevo y sobre todo esperemos que tengamos un año 2021 mejor. Entonces, felicidades Raúl, felicidades Patricia, felicidades Alba, felicidades Vicky, Raquel, Mauricio y felicidades para todos. Feliz año nuevo y nos vemos en el 2021. Salud. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por todo.